Hola chicos del sexto básico, soy la profesora Montserrat, la profesora de música, ¿cierto? Y en nuestra clase de música de esta semana ahondaremos un poco más en los tipos de música que se utilizan en el cine. Si recuerdan, la semana anterior, o sea, en nuestra clase pasada, estuvimos hablando y explicando a modo general cómo funciona la música dentro del cine, ¿cierto? Dijimos que la música solía acompañar a nuestros personajes y además nos ayudaba a ambientar la historia y la época en donde estaba pasando la película, ¿verdad? Entonces, para lograr eso, necesito ocupar ciertos instrumentos, pero no se trata de que yo llegue y ocupe algún instrumento. Debo saber muy bien frente a qué tipo de música puedo ocupar diversos instrumentos. O sea, tengo que ordenar muy bien cómo los voy a utilizar para que así los instrumentos queden muy bien agrupados y su sonido termine siendo espectacular. Y al mismo tiempo logremos abarcar diversos estilos musicales. Entonces, para eso tenemos que ver los tipos de música que se utilizan en el cine. La clase anterior un poco pudimos conversar cómo funcionaba esto de la música en el cine. Tal como les dije ahora en un principio, la música dentro del cine lo que hace es acompañar a un personaje a lo largo de toda la historia, ¿cierto? Y ese acompañamiento a través de la música logra que nosotros podamos contextualizar la película y entenderla un poco más allá. La música muchas veces nos ayuda a comprender muy bien cómo se va a desarrollar la película y qué podría llegar a pasar dentro de ella, ¿verdad? La música también en el cine nos provoca diversas emociones. Nos puede provocar alegría, tristeza, un poco de suspenso, quizás mucho gozo, etc. Podemos pasar de un sentimiento al otro de forma muy rápida y eso es gracias a la música. Porque las películas sin música en realidad no tienen mucho sentido, simplemente estaría viendo una imagen en movimiento. Entonces la música es muy relevante ya que ella nos envuelve a través de todo este contexto que queremos contar a través de la película. Para eso tenemos dos grandes tipos de música que se utilizan dentro del cine. La primera es la música clásica. Muchos dicen que el cine está alejado de toda esta estructura y orden que posee la música clásica, pero la verdad es muy común encontrarnos de que en la gran mayoría de las películas, podríamos incluso decir que es un 99%, se utiliza la música clásica. Obviamente, la música clásica se utiliza en momentos específicos y de una forma también especial. No se puede utilizar a cada rato, porque eso igual me confundiría un poco con lo que está pasando en la historia. Son momentos muy precisos en donde yo la ocupo, pero su intervención igual es clave, porque como dijimos, nos ayuda a entender la historia, ¿cierto? Entonces la música clásica dentro del cine, algunas de las características que tiene, como dice aquí en la pantalla, suele ser de carácter instrumental. La música clásica no tiene letra, o sea, no tiene el uso de la voz. Es cierto que yo en reiteradas ocasiones, chiquillos, les he explicado que la voz es un instrumento musical y de hecho es uno de los más usados, pero en el caso de la música clásica aplicada al cine, la voz se suele dejar de lado y se utilizan melodías instrumentales. Instrumental en el sentido de todos estos instrumentos que yo puedo tocar, ¿verdad? Como por ejemplo mi teclado que tengo aquí abajo, o no sé, esta flauta, una guitarra. Bien, todos esos pasan a ser el protagonista dentro de mi melodía y no la voz. O sea, son instrumentos tangibles los que van a llevar mi melodía principal. Podría ser un violín, una viola, una trompeta, un clarinete, o en realidad cualquier instrumento de este orden más clásico, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre se cumpla la regla de que debe ser de carácter instrumental. Es cierto que hay veces que a la música clásica se le coloca voz, como lo es en el caso de la ópera, pero tendría que ser en un formato de musical. Ahí sí se entiende que la música clásica se utilice con voz, pero si no, y no tiene mucho sentido porque la voz un poco sería demasiada información dentro de las escenas.
¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona va caminando, basta que yo ponga una breve melodía instrumental de fondo y se entiende un poco que el personaje va caminando. No es necesario que yo le ponga voz. Incluso la voz parecería mucho en un momento tan tranquilo como alguien que va caminando. Entonces, lo más relevante y lo que yo les he ido destacando mayormente en este pequeño ratito es que la música clásica en las películas es de carácter instrumental. Bien, la segunda característica muy importante, no utiliza instrumentos eléctricos. ¿A qué me refiero eléctricos? Todo instrumento que yo puedo enchufar. Así de sencillo. Suena muy simple, pero cuando uno lee instrumentos eléctricos a veces no lo entiende tan rápido. Pero son todos esos instrumentos que yo puedo enchufar. O sea, la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y el piano eléctrico no entran en este orden de la música clásica. Esos instrumentos los vamos a dejar para otro estilo musical. Entonces, los instrumentos que se utilizan en la música clásica del cine no pueden ser eléctricos. Tienen que ser instrumentos acústicos. O sea, todo instrumento que no se necesite enchufar. Una guitarra, un violín, una viola, un clarinete, una trompeta, entre otros. Y tercer punto, y creo que es el más relevante de este tipo de música, se usa el formato orquesta. Yo creo que muchos de ustedes conocen lo que es una orquesta, que es esta grande agrupación de músicos, ¿verdad? Que van tocando diversas melodías, guiados por un director claramente, que es quien les va diciendo cuándo parte la melodía, cuándo se toca más fuerte, más despacio, dónde hay cortes, entre otras cosas. Este es el formato más utilizado. Si ustedes se acercan aquí en la pantalla, se me cambió la diapositiva, discúlpenme. Vamos a volver a compartir. Ahí sí, si ustedes se acercan aquí a la imagen, tenemos toda la estructura de la orquesta clásica, ¿verdad? Tenemos desde el director que está acá al frente, que es quien al final tiene el dominio total de sus músicos. O sea, él dice lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Luego tenemos los violines. Acá dice primeros violines y segundos violines, pero en realidad todos son violines, ¿verdad? Acá tenemos los violonchelos, contrabajos, las violas, que en general estos son instrumentos de cuerda. Siempre las cuerdas se ponen en primer lugar. Luego vienen los vientos, flautas, flautines, fagots, oboes, etc. Luego pasamos a la segunda fila de vientos, tubas, trombones, trompetas, trompas. Y por último, tenemos un pequeño set de percusión acá atrás, que son unos tambores que lo puedo ocupar en ciertos momentos. Y si se dan cuenta, aquí tengo un piano, que quizás no es el gran protagonista, pero sí también nos ayuda a rellenar ciertas partes de la melodía. Bien, entonces lo más relevante de la música clásica en el cine, chiquillos, es que usa el formato orquesta. Este formato, a pesar de ser antiguo, se mantiene tal cual hasta la actualidad. Bien, el segundo tipo de música que yo creo que es la que ustedes más conocen y la que yo también manejo mejor es la música popular. Acá se utiliza la base instrumental popular, más conocido como guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado eléctrico, batería y un cantante. O sea, aquí de inmediato agregamos el uso de la voz. O sea, todas las melodías de la música popular contienen letra. Por lo general, toda película tiene una canción que la diferencia del resto, ¿cierto? Y muchas veces uno se acuerda más de la canción que de la película en sí. Y eso es gracias a la música popular que nos permite tener melodías con letra. Además, se agrega el uso de instrumentos sintetizados. Un instrumento sintetizado es el que yo creo a través del computador, o sea, utilizando un programa de edición musical. Eso antiguamente no se daba, ya que los músicos se negaban mucho a ocupar la tecnología, pero finalmente llegó para quedarse. Y muchas veces esos programas computacionales nos ayudan a tener sonidos de verdad impresionantes. Y una última característica, se usan también instrumentos eléctricos, tal como les mencioné hace un rato.
que son aquellos que yo puedo enchufar o conectar a un parlante y puedo amplificar su sonido de una manera muy fuerte y estruendosa, cosa que todo el mundo la escuche, ¿verdad? Yo creo que este tipo de música es la que ustedes más manejan. Y en el cine se ocupa, quizás no tanto como la clásica, pero igualmente se utiliza. Muy bien, luego de toda esa explicación, chiquillos, nos vamos a nuestra actividad. Van a sacar su cuaderno de música y en una hojita van a realizar un esquema en donde brevemente me puedan resumir los tipos de música utilizada en el cine y los instrumentos musicales que las acompañan. Un breve esquema, por ejemplo, tipos de música en el cine, clásica, popular, y algunas características hacia abajo. Un esquema simple, ¿ya? No se compliquen tanto con el diseño del esquema. Una vez que tengan el esquema listo, le van a sacar una fotito y me la van a mandar a través del correo del curso o del WhatsApp, para que esa forma llegue a mí y yo pueda ir guardando la evidencia de cada uno de ustedes sobre el trabajo que están realizando en casa, ¿verdad? Así que con todo eso dicho, te recuerdo que si tienes alguna actividad que no hayas podido mandar, igualmente puedes sacarle una foto y mandármela a través del correo o del WhatsApp, porque finalmente yo debo tener evidencia de tu trabajo, así que es muy importante que mandes tus actividades realizadas. Te deseo mucho éxito con esta realización de un esquema. Si te cuesta mucho, pídele ayuda a un adulto, pero yo creo que lo vas a realizar muy bien. Y nos estamos viendo en nuestra próxima clase. ¡Chao!